Gracias compañeras, compañeros. Bueno, empezamos creo que con un clima de reflexión y me parece que sobre cuestiones que son claves para que no nos pase como a veces cuando uno maneja en medio de la bruma, de la niebla, que si quiere encender las luces altas para ver más lejos, ve menos todavía. Estamos en un momento donde nos quieren meter en medio de una niebla a los trabajadores para que no veamos horizonte de futuro ni horizonte de salida, para que nuestros movimientos sean manotazos torpes, generalmente, como decimos, bastonazos de ciego, solamente para ver por dónde nos estamos moviendo en el momento, en la coyuntura, y que no tengamos la posibilidad de pensar un proyecto de sociedad, un proyecto de vida, desde esto que decía Jorge y también lo planteaba José, nuestra identidad como clase trabajadora. Por eso me parece que tiene sentido esta convocatoria, que es muy importante como iniciativa de la CTA de Santa Fe, que es muy importante esa voluntad asociativa con la UMED, que hay que agradecerle a los compañeros y compañeras de la UMED la apuesta que hacen, la inversión, porque hay mucho esfuerzo material, mucho esfuerzo de militancia y de convicción para construir en estos tiempos una universidad de los trabajadores. Se podría haber construido con lo mismo una universidad privada que compitiera en búsqueda del lucro, pero la decisión fue otra, y eso hay que valorarlo muchísimo. Yo creo que este tipo de convocatorias hoy tienen que formar parte fundamental de nuestra lucha. Esto no es un simposio, no es un ámbito de formación simplemente para hacernos masajes intelectuales y salir felices, sino que es algo que nos tiene que servir para como insumo para nuestra lucha, porque nosotros tenemos la tarea fundamental de transformar la realidad y de hacerlo con un criterio y una concepción que tiene que tener siempre una mirada colectiva, que tiene que tener una pertenencia, que es nuestra pertenencia a la clase trabajadora, y que tiene que tener una identidad política. Esa identidad política que en la Argentina expresa mayoritariamente el peronismo y que en otros países expresa mayoritariamente la izquierda. Si nosotros estuviésemos en Brasil, seguramente seríamos parte del PT. En Argentina, esa identidad que nos contiene incluso a compañeros que tienen pensamiento de izquierda, a veces siendo peronistas y a veces no siendo peronistas, es justamente esta, la del peronismo. Vivimos en un momento donde hoy gobierna en la Argentina lo que, si lo trasladáramos a una mirada así darwinista, diríamos, hoy nos gobiernan predadores sociales, verdaderos predadores sociales, animales peligrosos, movidos por la codicia, movidos por el odio,
movidos por el resentimiento, animales que creen que no debe existir ni el peronismo, ni los derechos sociales, ni la justicia social. Verdaderas máquinas de destruir derechos y de planificar el hambre. Hoy en la Argentina, en pocos meses de gobierno de Milei, la cifra de la indigencia trepó a un nivel que se correspondería con un país en guerra, por ejemplo. 1 de cada 5 de los argentinos está en la indigencia. Yo lo decía el diario 1, que estaba puesto ahí en el mostrador del Hotel de Ate. En Santa Fe, 60% de pobreza en el Gran Santa Fe, una provincia rica, un país rico. Y esto es una acción de quienes están convencidos que para poder avanzar hacia un punto en el que sea irreversible el modelo de país estructurado sobre la desigualdad social, para que eso sea irreversible es necesario para ello que desaparezca el movimiento sindical, que desaparezcan los derechos sociales, que desaparezca el peronismo. Por eso hablan, ustedes lo habrán escuchado, el otro día en la reunión de la Comisión de Transporte, el actual ministro secretario de Transporte, empezó diciendo, bueno, 100 años de errores en la Argentina, 100 años perdidos, 100 años ya son. Cada vez aumentan más la cuenta. Tal cual. Entonces, el planteo de ellos es volver a tener un país como el que conocieron antes de que en la Argentina el peronismo construyera esa enorme cultura y esa enorme estructura legal que le posibilitó a los trabajadores tener derechos. Esa cultura que hoy algunos de los que están en el poder la quieren poner, la quieren impugnar. Milei lo hace claramente cuando dice la justicia social es una mierda. Así lo dijo. La justicia social es una mierda. Tetaz, del radicalismo, presidente de la Comisión de Trabajo, dijo el aguinaldo es una estafa, porque es obligar al patrón a pagar por un trabajo que no se ha hecho. Ese es el actual presidente de la Comisión de Trabajo. Y tiene un proyecto, por supuesto, para terminar con lo que según él es una estafa. Los derechos de los trabajadores son una estafa. Limitan el libre albedrío del patrón y del capitalismo. Por eso dicen, la Argentina vive una crisis económica y una decadencia económica profunda, porque el capitalismo no tuvo la posibilidad de expandirse en toda su potencia, porque hay regulaciones que tienen que ver con nuestros derechos que limitan sus movimientos. Esta es la explicación de la decadencia y de la crisis. Por supuesto, la solución que proponen es brutal. Es brutal y va a fondo, es decir, eliminar todos esos derechos. Eliminar lo que según ellos son las trabas. Entonces, eso está contenido en la ley de bases y eso está contenido en las propuestas que van ingresando ahora, como por ejemplo la que vamos a tener que discutir la semana que viene, que es declarar la esencialidad de la educación. No para asignarle los recursos ni nada de eso, para limitar el derecho de huelga. Y ellos saben que ahí es donde tienen que trabarnos. Ellos tienen
claramente un objetivo que es inmovilizar al movimiento sindical. Y para inmovilizar al movimiento sindical tienen que ir por la cuota sindical. Ahora tienen un proyecto para que la cuota sindical no se retenga más a través de los mecanismos legales que existen ahora, donde las patronales, sean públicas o privadas, tienen que oficiar de agente de retención, sino que la cuota sindical sea simplemente un aporte que entre el sindicato y el trabajador se tiene que resolver. Es decir, golpear en el financiamiento de las organizaciones sindicales. Secarlas de recursos para que esto que tenemos hoy acá en ANSAFE, para lo que nos posibilita de pronto tener la capacidad de accionar, desaparezca. Tienen el objetivo de terminar con la negociación nacional de los sindicatos. El mismo objetivo que tuvo la dictadura militar genocida de Videla. Lo primero que hizo Videla fue prohibir la actividad sindical a nivel nacional. Permitió que los sindicatos desarrollaran tareas locales, pero no podían tener una actividad nacional. ¿Por qué? Eso lo decía un gran pensador, Lenin, porque la acción nacional es política, la acción local es simplemente administrar determinados intereses corporativos. Y eso lo están llevando adelante ahora con otro proyecto que van a presentar. Convenio empresa por empresa. Dicen libertad absoluta. ¿Por qué un sindicato va a definir a nivel nacional un convenio? Tienen que tener la libertad de hacerlo en cada empresa. El modelo de Chile. Es decir, implosionar esa fuerza nacional que constituye el movimiento sindical y que es el último reducto sobre el que ellos tienen que avanzar. Es la última línea defensiva que tiene el movimiento popular en la Argentina. Es el núcleo duro que tienen que terminar de quebrar para poder decir, como se dice cuando hay una guerra, tierra tomada, e izar la bandera de ellos y bajar la nuestra, que es el peronismo, que es el movimiento sindical. Y yo creo que en ese momento y en ese punto de la tensión estamos ahora. Esa es la lucha que tenemos por delante. Puede salir bien para nosotros, pero también puede salir mal. Porque otras grandes sindicales de América Latina dejaron de serlo. Porque hay países como Perú, donde hubo una central única de trabajadores muy poderosa, clasista, de banderas rojas, de grandes marchas, que también dio grandes mártires, y hoy está reducida a una expresión casi testimonial. Le quedaron las banderas solamente. Y ese es el modelo. Yo hablo de la CUT de Perú, una gloriosa central de trabajadores, hoy muy debilitada. Y hablo de Perú porque ellos lo ponen como ejemplo. Ellos dicen, Perú es el país, hoy por encima de Chile, que tiene la macroeconomía más sólida, que tiene la moneda más fuerte de América Latina. Pero Perú tiene 10 presidentes eyectados en los últimos años. Y un cargo inamovible, el presidente del Banco Central, es el mismo desde hace 25 años. Y ese es el ejemplo que ellos dan. Una burguesía poderosa, opulenta, racista, y un mar de pobreza alrededor de esa burguesía que se afinca ahí en los barrios ricos de Lima. Ese es el modelo que quieren para la Argentina.
Y el escollo que tienen somos nosotros, el movimiento sindical y el movimiento peronista, aún con todas, porque podríamos hablar mucho tiempo, ¿no?, de todos los problemas que tenemos, pero son los problemas que tenemos que superar. Ayer yo, cuando lo pasé a buscar a Carlos para venir para acá, Carlos estaba cerrando un encuentro con trabajadores metalúrgicos, así, un ámbito parecido a este, en una organización sindical, la UON de San Nicolás. Es muy importante que nosotros, en primer lugar, estemos en condiciones de pararnos frente a ellos, mirándolos a los ojos para decirles lo que son. Eso es muy importante. Ellos no soportan que los miremos a los ojos y no soportan que le digamos que son una escoria humana, que son depredadores, que no tienen un proyecto de nación, que vienen a poner a este país de rodillas frente a los poderosos del mundo, que vienen a convertirnos en una guarida fiscal para el lavado de dinero, que vienen a destruir lo que se construyó con tanto esfuerzo a lo largo de décadas y décadas en las que el pueblo argentino, aún soportando dictadura, aún soportando genocidio, pudo mantener de pie las banderas de la justicia social, de la educación pública, de la salud pública, todo lo que construyó el peronismo, de los derechos sociales. Y esa es la pelea que tenemos ahora. Por supuesto, tenemos que ser inteligentes y saber que necesitamos la unidad del movimiento obrero y del movimiento sindical. Unidad que no es fácil de construir, porque como nos pasa dentro del peronismo, dentro del sindicalismo, también están los que piensan que llegó el momento de plegar algunas banderas y de sobrevivir a cambio de tener la posibilidad de acomodarse a los nuevos tiempos. Hay algunos que lo explican y dicen: tenemos que ir hacia el peronismo del siglo XXI. Y tenemos que, otros dicen, ser el sindicalismo del siglo XXI. Y eso significa, tenemos que resignar posiciones, tenemos que entregar cosas. Y tenemos que dialogar con los que hoy tienen el poder. Hay dentro del peronismo quienes están pensando en que la única manera de que el peronismo sobreviva es pareciéndose más al PRO y a Milei que a lo que nosotros conocemos como el peronismo de Perón, de Evita o de Néstor y Cristina. Y hay algunos que piensan en el sindicalismo lo mismo. Pero aún así tenemos que trabajar para sostener la unidad. Porque el resquebrajamiento y la ruptura del movimiento sindical es lo que ellos están buscando. Sin, por supuesto, abdicar de nuestras convicciones. Porque si el precio de la unidad fuese abdicar de nuestras convicciones, estaríamos en un esquema no de unidad. La unidad existe si nosotros, como somos nosotros, formamos parte de una construcción. Si nosotros dejamos de ser nosotros, ya no es unidad. Simplemente nos vamos a mimetizar con los que piensan que el sindicalismo tiene que ser un furgón de cola de las políticas de este poder que hoy está encaramado en la Argentina. Y creo que en esa tarea tenemos por delante enormes batallas, pero hay una que es fundamental, que es el trabajo que hacen ustedes, que es el boca a boca,
la discusión con los compañeros, porque esto que está acá, además de todo, es lo que le permitió a Milei ganar una elección. Un tipo como Milei, sin las redes sociales, no hubiese ganado nunca una elección en la Argentina, nunca. Y nosotros no lo vimos venir porque no lo teníamos en el radar, lo hablábamos mucho, sí, los cambios, las plataformas, pero una cosa es hablarlo, mencionarlo, y otra cosa es tenerlo presente en el momento en que se producía la batalla política, y no la vimos venir. Para la mayoría de nosotros se discutía quién iba a ser primero o segundo entre Massa y Bullrich. Milei era el tercero. Y ganó Milei. Y ganó Milei, pero ganó con el voto de muchos de esos pibes jóvenes que sintieron que los 4 años del gobierno de Alberto fueron 4 años perdidos. Que sintieron que no había habido cambios en términos de la decadencia, en términos de la inflación, en términos de la pobreza. Por supuesto, ellos utilizaron la pandemia, de ahí surgió el terraplanismo, este individualismo exacerbado, el odio. En el medio hicieron las 1001, desde intentar matar a Cristina Kirchner hasta intentar golpes de mercado, uno atrás del otro. Fue realmente un agobio para nuestra gente, la inflación que exacerbaron. Todo ese escenario hizo que mucha gente dijera, bueno, basta, busco para otro lado, y como a los manotazos lo fueron a votar a Milei. Y ahora hay que volver de eso, porque a Milei lo votó nuestra propia gente. A Milei lo votaron hasta nuestros delegados sindicales. A Milei lo votaron los compañeros de los barrios. A Milei lo votaron esos jóvenes que le habían dado el triunfo a Cristina Kirchner, le dieron el triunfo a Milei, los jóvenes los más jóvenes de los que votan. Entonces, nosotros tenemos que ir al rescate de esos compañeros y compañeras. Porque si los que se benefician de esto, los grandes grupos empresarios, fueran los únicos que lo votan a Milei, el problema estaría resuelto. Para eso hay que prepararse, para eso hay que formarse. Pero para eso, sobre todo, hay que estar convencidos de que el movimiento sindical tiene que tener dirigentes que vivan de la misma manera que los que representan. No hay manera de recuperar nada si no mostramos que los que son dirigentes sindicales viven igual que los que representan. Y yo creo que eso tendrá que terminar siendo así también para la política. Tendrá que terminar siendo así. Nosotros necesitamos al frente del peronismo gente de a pie, gente que sea capaz de caminar por la calle, de pararse a hablar con los vecinos, gente que sea capaz de explicar cómo vive, gente que sea absolutamente cercana y familiar para cualquiera que lo vaya a votar. El día de hoy, con toda la crisis que estamos viviendo, nos muestra que es cada vez más necesario esto. Y mantener los sueños, como decía Jorge recién, mantener los sueños, animarnos a expresarlos. Sí, señor, queremos un proyecto de ley para cortar la jornada laboral.
Queremos un proyecto de ley para distribuir las ganancias de las grandes empresas entre los trabajadores. Queremos un proyecto de ley para que las mujeres tengan más derecho en términos de tareas de cuidado. Es decir, los proyectos de ley que hagan todavía mejor esta sociedad, los que a ellos los ofenden, los que a ellos los ponen en guardia, son los que nosotros tenemos que poner en discusión. Gracias, fuerza. Y a demostrar que estamos para ganar esta batalla. Gracias.